El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas, dijo: «Si quieres, puedes limpiarme». Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, regañándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés». Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba fuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, dice un cuento que una revista estadounidense mandó a una periodista a África para hacer un reportaje sobre los leprosos y su sanación. Después del viaje tan largo y duro, la periodista se encontró en una estación de policía, ante una casa frente a la cual había una mesa con muchos medicamentos y vendas. Enfrente de la mesa había una fila muy larga de los leprosos y detrás de la mesa una monja en blanco que con mucha paciencia limpiaba sus heridas y los vendaba. Era muy difícil mirar todo eso porque había olor muy fuerte de la carne humana que se deshacía. La huésped de Estados Unidos, con un asombro, miraba ese trabajo y luego dijo sinceramente a la monja que ella no lo haría ni siquiera por un salario de $100.000. La monja respondió brevemente: «Yo tampoco, porque no lo hago por el salario, sino desde el amor». La periodista después reconoció a sus oyentes y lectores que esa palabra fue para ella un moral muy precioso, que había cambiado totalmente su punto de vista. Hermanos y hermanas, la lepra desde siempre se contaba entre las enfermedades más grandes, de cuales no se sanaba o se sanaba difícilmente. Y no solamente hace 2 años, hace 2000 años o en el tiempo de Jesús, sino la lepra hasta el día de hoy está presente en el mundo y no está arraigada totalmente, y no se sabe el número exacto, pero hay como 15.000 personas enfermos de la lepra hoy en día. Normalmente es la enfermedad de los países calurosos y mojados, y en aquel tiempo había especialmente muchos enfermos en Alejandría y Judea. ¿Cómo tenía que comportarse un leproso? Era descrito precisamente en las escrituras. Tenía que estar lejos hasta que donde puede tirar una piedra. También tenían que rasgar los vestidos y decir constantemente: «Impuro, impuro». Y rasgó su vestido porque eso era su pecado, la ofensa a Dios. Igualmente con el pelo desordenado, porque en ese tiempo pensaban que la lepra y otras enfermedades es un castigo de Dios para un enfermo. Es decir, si alguien se pone enfermo, se consideraba como un castigo de Dios. Incluso hoy hay unas opiniones así que llegan hasta nuestro tiempo. Si alguien está enfermo, algunos piensan que Dios lo castiga. Dios no castiga, porque si castigara por nuestros pecados, nadie viviría ni siquiera un segundo. Especialmente era difícil su posición porque estaban muertos para la vida social, sin posibilidad de volver, porque pocos se sanaban de la lepra. También en ellos estaba presente ese dolor porque estaban aislados y echados fuera de la sociedad. Sin embargo, si se acercaban a otras personas y rompían las leyes, otros tenían permiso a apedrearlos.
Así que los leprosos estaban en un círculo mágico. Por un lado, no se les podía acercar y por otro lado no se podían sanar por las leyes. El leproso no tenía ninguna dignidad y nadie lo necesitaba. Y eso es ese dolor de la relación que rompe el ser de cada persona. El dolor por el aislamiento, por cercanía de otras personas. Sin embargo, este leproso descrito en el Evangelio, él pasa todos los límites, aunque conoce todas las leyes y aunque es consciente que pueden apedrearlo porque ya se consideraba muerto, él decide ir a Jesús, a este nuevo rabí, porque sentía que él podía hacer algo en su vida. Y él piensa, en él reconozco a aquel que crea una vida nueva. Viene ante Jesús, se arrodilla y dice, si quieres me puedes sanar. Y él tiene una gran confianza, lo había puesto todo en las manos de Dios y no ponía condiciones. Ese leproso nos da una lección, cómo nosotros también, entre comillas, podemos desarmar a Dios. Primero a Dios hay que acercarse a pesar de nuestra lepra, a pesar del pecado, porque el diablo muchas veces nos seduce en esta tentación. Si hemos pecado automáticamente dejamos de orar porque pensamos que no somos dignos. No soy digno, Jesús, me voy a confesar y voy a empezar a orar. Pues creo que todos hemos caído en esa tentación. De eso hay que salir enseguida. Aunque habías pecado, aunque te sientes pecador, arrodíllate, ve a Jesús y dile, quiero ser tuya, como la Teresa del Niño Jesús, que una vez dijo, si hiciera todos los pecados del mundo, saltaría al abrazo de Jesús porque sé que Él no me rechazaría. Otro paso que da este leproso es el reconocimiento de su estado, igual como la fe, que Dios es más fuerte que su lepra. Aquí, este acontecimiento nos hace recordar de la diferencia entre Judas y Pedro. Los dos habían traicionado a Jesús, pero Pedro permitió a que él le llegara la mirada de Jesús, que era más fuerte que su autocondena. Judas no lo podía soportar y pensaba que su pecado es demasiado grande para Dios y se quitó la vida. Jesús se agachó, dice el Evangelio, extendió la mano, lo tocó y dijo, queda limpio. Esta sanación, como muchas más en el Evangelio, Jesús podía hacer desde lejos, pero él quiso hacer simplemente este gesto, lo tocó con la mano, es decir, él tomó en sí su lepra, él tomó en sí su enfermedad, él tomó en sí sus pecados, igual como tomó nuestros pecados. Y ese bautismo en el Jordán que hizo Juan el Bautista, para Juan no era el perdón de los pecados, sino él desde el principio quiere estar en la misma línea de los hombres. Y quiere decir, desde hoy, a partir de hoy, la historia en la que vivimos no es una historia cualquiera, sino se convirtió en la historia de la salvación, porque Dios ha enviado su Hijo a esta tierra para abrirnos completamente la puerta del paraíso y la puerta del cielo. Que a Jesús no le importa lo que van a decir los demás, porque él también había roto la ley, tocó a un impuro, y en la ley decía el que tocara al impuro tenía que limpiarse, y habían ritos especiales. Nos da el ejemplo del Zaqueo, cuando Zaqueo quiere esperar a Jesús, porque en él había reconocido a aquel que lo puede liberar parecido a este leproso. Jesús le dice, baja enseguida, tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo también estaba aislado, tenía mucha riqueza, trabajaba para el ejército del emperador y castigaba a su pueblo, era un traicionero, pero profundamente en su corazón y alma sentía que lo que hacía no era correcto y no sabía cómo liberarse de eso. Cuando Jesús le dijo, baja, él bajó corriendo. Aquí está alguien que no me juzga, que me entiende, alguien que me dio la oportunidad. Ese es nuestro Dios. Él no está mirando nuestros pecados para juzgarnos.
Eso lo hace el diablo. Pero Jesús lava y limpia nuestros pecados porque Él conoce nuestra miseria, sabe muy bien quiénes somos nosotros, mejor que nosotros mismos. Y antes de extender la mano a este hombre, Jesús le dio todo su ser, Jesús le dio su corazón. Uno de los acontecimientos claves en la vida de Francisco era precisamente el encuentro con el leproso y el beso que Francisco le dio. El significado de ese beso es más grande si miramos las relaciones sociales de aquel tiempo. Igual como en el tiempo de Jesús, a los leprosos se les excluía de los acontecimientos sociales. Y sabiendo esto, podemos entender la repugnación que tenía Francisco por los leprosos, especialmente porque tenía el nivel más alto. Antes él tenía dolor y ni siquiera pensar en ellos, y mucho menos encontrarlos y verlos. Pero en una ocasión, San Francisco baja del caballo, le da al leproso una moneda y la besa la mano. El leproso le dio un beso de la paz. Es interesante que en ese momento su interior cambió. Francisco se convirtió en otro hombre. El proceso de la conversión había empezado. Lo que hasta aquel momento era amargo, ahora se le convirtió en la dulzura espiritual y física. Francisco este evento lo atribuye a Dios, consciente que Dios, Él no tiene méritos en nada lo que le pasa, sino todo lo atribuye a la gracia de Dios. Y de todo eso nace el amor aún más grande hacia aquellos marginados, especialmente hacia los leprosos. En futuro, Francisco les servirá constantemente y sirviendo a ellos construirá su propia carisma. Incluso a sus noviciatos, especialmente aquellos que empiezan el camino del Francisco, mandará a esa escuela de la humildad, y solamente aquellos que, entre comillas, sobreviven la vida con los leprosos podrán pertenecer a su comunidad. Solamente aquellos que trabajan con los leprosos pueden ser frailes. La imagen de la lepra es la imagen del pecado, porque el pecado nos divide como la lepra de Dios y del hombre. Nos divide de la comunicación, del encuentro. Y lo peor es que aquel que es pecador en aquel tiempo, aquel que era leproso, es consciente que nadie cuenta contigo. También la lepra, igual como el pecado del alma, sobreentiende en la enfermedad del odio. Cuando está presente la indiferencia, el odio, las adicciones, el egoísmo, porque uno piensa solamente en sí mismo. Ya estoy enfermo, no soy puro ante Dios. La enfermedad moderna, aunque ya no hay tanta lepra, la enfermedad moderna es que nosotros hacemos a los demás leprosos porque los introducimos al pecado. Hacemos unas barreras, levantamos las murallas alrededor de nosotros y no queremos reconocer nuestro error. Nos fingimos santos. Y eso sería interesante, hacer una encuesta entre los católicos. ¿Cómo pienso que soy? ¿Soy bueno, santo, mejor, malo? Creo que todos escribiríamos que estamos en puestos más altos. ¿Por qué? Porque tenemos buena opinión de nosotros mismos y de los demás más o menos. Tenemos mucho para trabajar en nosotros, toda la vida. El hombre cuando ya es mayor tiene que también trabajar en sí mismo, porque algunos piensan, cuando soy viejo, cuando me hago viejo, voy a empezar a rezar el rosario, voy a la misa, tendré tiempo. Eso no es cierto. Aquel que va a la misa ahora, que reza el rosario, que va a la adoración, lo va a continuar haciendo con 80, 90 años. Aquel que no ora ahora, tampoco lo va a hacer entonces, porque no va a tener la fuerza de dónde empezar. Conscientemente, muy a menudo matamos a otras personas, sea con la palabra, con los cotilleos, etc. Jesús, ese encuentro termina con las palabras y dice al leproso, no digas a nadie nada, pero para que conste, ve a
presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero este leproso allí no escucha, no obedece a Jesús, porque él recibió lo que pedía y él se lo dice a todos. Y aquí vemos, igual como era adicto a su enfermedad y pedía compasión, ahora sigue siendo adicto a las opiniones humanas. ¿Y qué pasó aquí? Aquí hubo una sustitución. Jesús desde este momento ya no quiere ir entre el pueblo, no puede ir entre el pueblo porque, como dice la última frase, así acudían a él de todas partes. Por otro lado, hay relación de enemigos de los letrados y fariseos por él y ocurrió una sustitución. Ahora el leproso puede caminar públicamente, hablar, saludar y Jesús tiene que esconderse. Jesús hizo eso con su vida. Él vino del cielo aquí. Se ha hecho parecido a nosotros, igual a nosotros en todo excepto en el pecado, para que nosotros podamos subir al cielo y ser parecidos a Él en todo. La metodología de Jesús es siempre una metodología del amor. Y el amor siempre da al otro hombre la oportunidad, porque el amor no se mira a sí mismo, sino primero a Dios y hacia los demás. Cuando miramos estos 40 años, podemos con toda libertad concluir que Medjugorje ha sido la sanación más grande de los leprosos en la historia del género humano. Unos 50 millones de peregrinos han pasado por Medjugorje. Pocos nos han confesado. Muchos se han confesado varias veces, dejando aquí en estos confesionarios, por dos lados de la iglesia, su lepra, su pecado, y comenzaban una vida nueva con Dios. Aquí me refiero en primer lugar a las sanaciones espirituales, la sanación de la lepra espiritual, pero también hay aquellos que sanaron físicamente, unas 600 sanaciones físicas que están documentadas en nuestro centro informativo con todos los exámenes antes y después de la enfermedad. Es un número muy pequeño porque la mayoría de aquellos que han sanado no traen sus documentos. Y por eso a esta homilía me gustaría concluir con un milagro que ha pasado aquí. Eso fue un peregrino italiano que sanó de su enfermedad y él dice lo siguiente: yo llevaba una vida normal, familiar, hasta 2011, cuando aparecieron primeros síntomas de la múltiple esclerosis. Progresó mi enfermedad y terminé en silla de ruedas. Solamente podía mover mis ojos. Los pulmones perdieron su poder y respiraba como 10% de pulmones. Estaba en silla de ruedas, tenía que utilizar un aparato para ayudarme a respirar. En 2013, con mi párroco y con otro amigo, decidí venir a Medjugorje. El párroco pidió a los chicos de cenáculo a llevarme al Monte de las Apariciones, y eso para mí era una experiencia maravillosa. El 25 de septiembre había adoración en el altar exterior de la iglesia de Santiago Apóstol. Yo estaba ante el Santísimo y sentí mucha gracia. Sentí también la necesidad de volver a subir al Monte de las Apariciones. En ese momento miraba hacia el Monte de las Apariciones y vi una estrella que caía en el Monte de las Apariciones. Pedí al párroco si otra vez el día siguiente los chicos del cenáculo podrían llevarme al monte, pero no estaban libres y ese día no podían llevarme. El párroco y mi acompañante me llevaron hasta la Cruz Azul, donde la vidente Miriana tenía las apariciones el día 2 del mes. Y allí ocurrió un milagro y mi sanación. De repente sentí el calor en mi cuerpo y obtuve mucha fuerza. Me levanté de silla de ruedas al asombro de todos aquellos que estaban allí con unos pasos débiles. Me fui hacia el Monte de las Apariciones y con mi propia fuerza llegué hasta arriba. Todo el tiempo caían lágrimas de mis ojos. Desde aquel momento pasaron 7 años
que llevo una vida diferente, dice este peregrino. Después de volver de la peregrinación me fui al hospital a mi médico y cuando llegué allí, él no me había reconocido. Me preguntó dónde había estado y qué medicamentos se había tomado. Le dije que había estado en Medjugorje y le conté todo lo que había pasado, pero él no lo creía porque era ateo. Insistía que se hicieran todos los análisis y exámenes. El resultado era así, que ya no había enfermedad. En el febrero de 2019, otra vez vine a Medjugorje a agradecer a la Virgen, la Reina de la Paz. Traje toda la documentación, los exámenes antes de la sanación, igual como el estado de hoy, y lo entregué todo al archivo del centro informativo. Hermanos y hermanas, este peregrino es uno de muchos de aquellos que han sanado físicamente. Y también en el tiempo de Jesús, la sanación espiritual la puede acompañar la sanación física, porque en el hombre se despierta la fe y el deseo de la oración. Pues en esta Santa Misa vamos a pedir al Señor que toque nuestra lepra de nuestra alma, que se quite de nosotros y que se borren especialmente aquellos pecados graves que repetimos constantemente. Vamos a pedirle que en nuestro corazón grave el deseo de la santidad, que cada día trabajemos en nosotros y no en los demás, para que seamos mejores y un día nos encontremos con Dios cara a cara. Que sea así. Amén. Alabado sean Jesús y María. Y ahora,